Hola a todos, hoy veremos funciones en Python, qué son, cómo se construyen y cómo modularizar un proyecto con ellas. Como una analogía, una función es una máquina, le das parámetros de entrada, realiza un proceso interno y retorna un resultado en específico. Esa relación entre entrada y salida es análoga a las funciones matemáticas y de hecho esas ecuaciones serán el proceso interno en nuestro ejemplo. Las funciones en Python pueden recibir y procesar distintos tipos de datos, números, textos, listas de imágenes o archivos. Pero aquí nos enfocaremos más en los números. Con respecto a la estructura que lleva una función en Python, para definir esta, pues se usa el keyword def, seguido del nombre, los parámetros entre paréntesis y se cierra con dos puntos. Debajo va el cuerpo de la función, en el cual tenemos como primera parte el docstring, que documenta qué hace la función. Como vimos en el set de Python, es importante especificar cada parte del código, tanto sus entradas y salidas, y si a alguien más le importa esta función, pues ya sabrá cuál es el proceso interno de esta función. Bajo esto viene el proceso interno, o como indicamos anteriormente, la ecuación, que para este ejemplo vamos a utilizar el Porsche 956 del grupo C y determinar el downforce, que es igual al coeficiente de drag por un medio por el ρ o la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado y por un área de referencia. Y finalmente el keyword return con los parámetros de salida. Así que vamos a la terminal para crear esta función. Ya aquí en la terminal vamos a ir al directorio de trabajo. Así que cd. Antes de ejecutar Neobeam, activamos nuestro entorno virtual. Y ahora sí podemos lanzar Neobeam. Vamos a darle al botón P para crear nuestro archivo de Python, que se llamará downforce956.py. Estamos listos para crear esta función. Voy a colocar primero este comentario. Y ahora sí, como vimos anteriormente, escribo la palabra def, el nombre de la función, que va a ser downforce. Y aquí ingreso los parámetros de entrada, que son cada una de esas variables de la ecuación. Entonces empezamos por la velocidad, después el coeficiente de drag, la densidad del aire que es ρ y el área de referencia. Cerramos esto con dos puntos y ahora con triples comillas dobles el docstring. Vamos a decir que esta función calcula el downforce del Porsche 956 del grupo C. Los inputs o valores de entrada va a ser la velocidad, el coeficiente de drag, ρ y el área. Esta velocidad es la del auto Velocidad del auto. y esto va a estar en metros por segundo. El coeficiente de drag, que es un coeficiente aerodinámico, y este valor es adimensional. ρ, que es la densidad del aire, y esto está en kilogramos por cada metro cúbico. Y finalmente el área de referencia, que son metros cuadrados. Y el return va a ser esa fuerza de downforce que le vamos a llamar fd, que es pues la fuerza de downforce. Y con las unidades que anotamos anteriormente nos va a quedar esto en newton. Con esto el primer proceso interno que vamos a hacer es transformar esa velocidad, ya que dentro del auto el tacómetro está en kilómetros por hora y nosotros necesitamos en metros por segundo. Entonces esta velocidad en metros por segundo va a ser igual a la velocidad, que le vamos a multiplicar por 5 y dividir entre 18, que es el factor de conversión de 1000 entre 3600. Especificamos qué hacemos aquí. Entonces, conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Y ahora sí calculemos esa fuerza D, que va a ser igual a 0.5 por el coeficiente por ρ
por la velocidad en metros por segundos al cuadrado y por el área de referencia. Y finalmente cerramos la función con el keyboard return y que nos muestre ese último valor de la fuerza. Y con esto ya hemos creado nuestra función que calcula el downforce en este Porsche. Si observas, en la parte de abajo tenemos un símbolo de advertencia, en este caso son 12, así que con este comando voy a enlistar esas advertencias y en especial todas tienen una similitud, que el tipo de parámetro es desconocido. Esto no es obligatorio, pero es una buena práctica para el código y para quitar esas advertencias en cada parámetro de entrada que tiene esta función. Vamos a especificar de qué tipo es. En este caso, todos estos parámetros van a ser del tipo flotante. Y dependiendo del caso puede ser integer o string. Pero para nosotros ahora será todas del tipo float. Y con esto hemos agregado el tipo de dato en cada parámetro de la función. Una vez que ya tenemos correctamente definida la función y construida, vamos a llamar a la función. Y para eso podemos hacerlo de diferentes maneras. Antes de eso voy a colocar un pequeño print como encabezado. Así que este es el Porsche 956 del grupo C. Y hemos creado este archivo para ensayos y test. Y ahora sí, una de las formas para llamar a la función es con los argumentos posicionales. Voy a guardarlo en esta variable. Y aquí anoto el nombre de la función, que es downforce. Y estos argumentos posicionales nos indica que anotemos el valor en el mismo orden que escribimos la función. Con eso tendríamos que la velocidad va a ser 310 km por hora. Ese coeficiente de drag va a ser de 1.2. La densidad del aire 1.225. Y el área de referencia 1.92. Finalmente vamos a decir que imprima o muestre ese valor. F de 1, voy a llamarlo. Vamos a abrir una terminal en la parte de abajo con este comando y vemos que esa fuerza es de 10.5 kilonewtons. Otra manera de llamar a la función, la forma 2, es con los argumentos con nombre. Si tal vez la función que construimos tiene muchos parámetros de entrada, podemos escribir el nombre de cada uno para no confundirnos. Ahora voy a guardar como fdt2. Llamamos a la función. Y ahora escribimos el nombre del parámetro de entrada y su valor. Empezamos por la velocidad. 310. Voy a anotar los mismos para tener los mismos resultados. Después sigue el coeficiente de drag, que es 1.2. El valor de ρ. Otra vez un print de fdt2. Vamos a correr en la parte de abajo y ahí tenemos los mismos valores. Lo que sí no podemos hacer es mezclar estos dos tipos. Por ejemplo, una parte con un nombre y valor y otra parte simplemente el valor. Ahí sí ya se nos muestra directamente un error. Aquí haría igual. Y estas funciones también podemos aplicarles otro tipo de comandos, como por ejemplo, puedo redondear, escribir round con 2 decimales y acá iría pues la función. Y de nuevo los parámetros de entrada.
1.310, 1.2, 1.225 y 1.92. Nos faltó el print. Así que print df de 3. Y ahí tenemos ese valor de la fuerza redondeado. Ahora, como mencionamos en ese pequeño encabezado que escribimos, este es de ensayos y test. Y si un parámetro es fijo en los ensayos, se puede definir directamente en la función. Y esto se llaman argumentos por defecto. Entonces vamos a escribirlo como la forma 4 con argumentos por defecto o valores constantes. Y estos parámetros fijos siempre van al final de la función. Vamos a indicar que el área de referencia siempre va a ser el mismo Porsche, el mismo auto. Y ese valor es igual a 1.92. Así que cuando llamemos a la función, voy a llamarlo f4, que sería downforce. Vamos a colocar los parámetros de igual manera, 1.2 y 1.225. El último parámetro ya no es necesario colocarlo, ya que está definido como un argumento por defecto dentro de la función con el valor de 1.92. Entonces nos faltaría un print, los valores calculados. Y si necesitas cambiar ese argumento por defecto, simplemente lo anotamos cuando llamemos a la función. Por ejemplo, voy a anotar 75, llamamos a la función y puedo escribir los parámetros. Y ahora a esa área le voy a cambiar con el valor de 2. De igual manera un print. Sí, y el último valor que imprime la terminal es diferente ya que tiene esa área de referencia de 2. Y con esto ya tenemos la función y las distintas formas en que podemos llamar y trabajar con la función. Y una de las ventajas de construir funciones es que son reutilizables, podemos importarlas desde otros archivos y construir proyectos por partes o utilizando esta función para otro fin, que se lo conoce como modularidad. Para eso necesitamos crear un nuevo archivo. Vamos a guardar este que ya tenemos. Voy a abrir una nueva terminal. Activo el entorno virtual. Y ahora voy a crear directamente el archivo y lanzarlo con Neobin. Así que Neobin, proyecto modular, downforce 956. Así lo voy a llamar. De la terminal izquierda voy a abrir otra vez Neobin downforce para tenerlo como referencia. Entonces en la terminal de la derecha ya tenemos nuestro nuevo archivo y vamos a reutilizar funciones. Vamos a aplicar ese concepto de modularidad que permite engranar diferentes departamentos, como en el caso del Porsche, pues el del chasis con el del motor, o aquí pues simplemente esta función con una presentación como lo hicimos anteriormente. Así que vamos a decirle que desde el archivo que se llama downforce 956 traiga o importe esa función que se llama downforce. Y aquí voy a combinar esa función que acabamos de hacer con una pequeña presentación o el banner que tenemos para mostrar los resultados. De esta carpeta donde tengo mis funciones, del banner vamos a importar la presentación. Ahora llamo a esa función. Parámetro de entrada que necesite es el ancho de trabajo. Voy a anotar un print que diga proyecto 956. Vamos a mostrar esa función, así que voy a anotarlo directamente que imprima la función con estos parámetros. Ahora es 120 kilómetros por hora. Voy a anotar el peso de este Porsche,
que es 9.81, la gravedad por el peso, que son 900 kilogramos. Vamos a decirle que imprime ese valor. Y lo interesante de esto es que en el Museo del Porsche dice que a una cierta velocidad este Porsche se puede pegar al techo. Imprima ese dato. Bien, con esto ya hemos llamado a las funciones por separado, las hemos engranado en un solo archivo y ya podemos ejecutarlo. Voy a poner en pantalla completa esto que acabamos de hacer y voy a abrir una terminal a la derecha. Y en la parte de abajo tenemos lo que anotamos, proyecto 956. Este es del downforce con esa velocidad que colocamos. Este es el valor del peso y con esa condición de que el Porsche se pega al techo. Lo que sí, al correr esto vas a ver que todos los prints del archivo anterior también están en este nuevo código. Si yo voy hacia arriba, veo que todos los prints anteriores de test están aquí. Y eso no es lo ideal. El código de testeo no debería ejecutarse al importar. Para corregir esto de acá, voy a cerrar esto de aquí. Voy a mostrar las dos terminales y voy a venir al archivo anterior. Vamos a utilizar esa variable especial de Python que es el if name es igual a main, pero con dos puntos. Esto permite separar el código testeo del código reutilizable, ya que Python asigna automáticamente la variable name a cada archivo. Entonces, si hacemos eso ahí, todo lo que está en la parte de abajo lo colocamos o ingresamos a este if. Voy a seleccionar todo esto que acabamos de hacer y lo voy a meter dentro del if. Voy a guardar los cambios que acabamos de hacer. Voy a regresar al archivo donde importamos todas las funciones y ahora sí, otra vez voy a ponerlo en pantalla completa. Voy a abrir una terminal en la parte derecha. Y ahora, cuando importo la función desde el otro archivo, el bloque de testeo no se ejecuta, solo se ejecuta si corremos ese archivo directamente. Entonces acá tenemos directamente lo que necesitamos. Voy a cerrar esto de acá. Y si observas, pues a esa velocidad no se estaba cumpliendo el último print. Voy a aumentarle la velocidad. Aquí podríamos trabajar o hacer diferentes cosas, como poner un condicional para que establezca que esta última condición sea verdadera o falsa. Pero por ahora con estos valores creo que ya estaríamos cumpliendo. Y ahora sí ya tendríamos que este Porsche puede ir por el techo. Y lo importante es que cuando corremos el proyecto principal, que es este donde ya está combinado todos los demás módulos de funciones, vemos que la salida o lo que tenemos como resultado es limpio. Y con esto terminamos este video. Gracias, hasta una próxima.